Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, con alegría, con gratitud a Dios, es que nos volvemos a encontrar por medio de la señal de Nuevo Tiempo, que es la señal de esperanza, como siempre lo decimos. ¿Y por qué razón? Porque está basada todos los programas para traer delante de ustedes, delante de la sociedad, de la comunidad, la palabra de Dios. Y justamente esto es el centro de nuestro programa. Creed en sus profetas, tiene como base la segura palabra de Dios y también los escritos de Elena White, que son el espíritu de profecía. Para este encuentro siempre nos congregamos con alegría juntamente con el pastor Bruno Razo. Sí, lo hacemos, Pastor Eber, con gusto, ¿no? Porque nos encontramos aquí para compartir este espacio, este tiempo tan agradable, y que es agradable porque el centro de nuestra mesa es la palabra de Dios y porque queremos que también sea el centro de nuestra vida. Y es un gusto porque ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos acompañan, tienen la misma necesidad y el mismo interés. Y en nuestro avance y en nuestro camino profundizando el mensaje de la Biblia, hoy leemos algunos tópicos, algunos temas seleccionados, comentados por Elena de White respecto al capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Nos está retratando este capítulo las victorias que tuvo el pueblo de Israel contra 2 enemigos que recurrentemente estaban presentando guerra, presentando problemas. Uno de ellos eran los amonitas y otros los sirios, ¿no? Por el costado oriental, los amonitas estaban constantemente ahí molestando, y por el lado norte los sirios también. Pero con la ayuda de Dios, el pueblo de Israel pudo vencerlos. Y entonces nosotros podemos notar con alegría cuán fortalecedor es recordar que bajo el estandarte divino hay victoria, ¿no? Cada ejército tiene un estandarte, y cuando estamos con el estandarte divino detrás del estandarte y él colocado en el frente, hay segura victoria. ¿Qué nos dice Elena White al respecto? En el libro, en el tercer tomo de Joya de los Testimonios, página 152, podemos leer: consideremos el trato de Dios con sus hijos en lo pasado. Notemos cómo mientras llevaban el estandarte de Él, los exaltó delante de sus enemigos, pero cuando dominados por la exaltación propia dejaron de obedecer y ensalzaron un poder y un principio que eran opuestos a Dios,
les dejó a cargar sobre sí mismos desastre y derrota. Pero esto es así matemáticamente, Claro. no desde la lógica. O sea, es tan exacto esto de que cuando luchamos solos no podemos y que cuando luchamos con el Señor la victoria es posible. Que ellos deberían haberlo aprendido Sin duda. sin tantas lecciones. Pero bueno, ya hemos dicho que nosotros también necesitamos varias lecciones para aprenderlo. Pero dice, la fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente y él no les falló. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados, ni las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército, el Señor desconcertó al enemigo y por él se obtuvo la victoria. Así, contundente, enfático, así es. La victoria solo es posible cuando Jesús es nuestro capitán, cuando Él va adelante, cuando Él desbarata al enemigo, cuando usamos su estrategia, cuando nos sometemos a su soberanía. Solo ahí la victoria es posible y segura. Por el otro lado, pastor, nosotros notamos que la Biblia, como lo ha mencionado muchas veces, no se trata simplemente de un relato, una crónica humana, donde se sacaría todo lo malo y quedaría solamente las victorias. La Biblia también retrata varias derrotas del pueblo de Dios. ¿Por qué ocurrieron esas derrotas? ¿Será que hay alguna explicación que nos viene a través de Elena White? Sí. También en este tercer tomo de Joya de los Testimonios podemos leer en las mismas páginas: nunca manifiesta el hombre mayor insensatez que cuando sacrifica la fidelidad y el honor que debe a Dios a fin de ser aceptado y reconocido en el mundo. O sea, no hay peor negocio que podemos hacer. Si hablando en términos comerciales, Claro. no hay peor negocio, no hay peor partido que podamos jugar que cambiar la fidelidad y el honor que le debemos a Dios por un aplauso, por un reconocimiento o por seguir un atractivo del mundo. Cuando nos colocamos donde Dios no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza se trueca en debilidad. Todo lo que se logra en cuanto a restaurar en el hombre la imagen de Dios se debe a que Dios es la eficiencia del obrero. Únicamente su poder puede restaurar el cuerpo, vivificar la mente, renovar el alma. Y si yo sigo leyendo el otro párrafo de la cita, dice: Dios ha dado a los hombres principios inmortales, ante los cuales se inclinarán un día todas las potestades humanas. Nos invita a dar al mundo por el precepto y el ejemplo una demostración de estos principios, para que los que le honran por una fiel adhesión a su palabra, el resultado será glorioso. Significa mucho ser fiel a principios que vivirán a través de las edades eternas. Muy claro, ¿verdad? Quiere decir que el hombre fiel obtiene las victorias no por su fuerza, sino por el apoyo directo, la intervención directa de Dios para apoyar el esfuerzo humano. Excelente. Solo agregaría, como sumando, para no modificando nada de lo que dijiste, el contraste. Estás hablando del hombre fiel y cómo se obtiene la victoria. Y yo agrego el contraste. El contraste es el hombre que lucha por sí solo, dejando a un lado la fidelidad y el honor a Dios, y identificando, ligándose, comprometiéndose con este mundo de pecado. Su final no es un final de victoria ni de vida, sino de derrota y de muerte. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuidado, su fin es un fin de muerte. El único camino que conduce a la vida es el camino que integra a Dios en nuestros planes y en el gobierno de nuestra vida. O sea, yo no uso solo a Dios para consultarle, no es un diccionario que de vez en cuando veo a ver cómo se escribe una palabra. No, Dios en el gobierno de mi vida, gobernando, orientando, acompañando. Acepto su soberanía. Yo decido
ser esclavo del Señor, porque esa es la única chance que tengo de ser libre. Gracias, pastor. Integrar a Dios en nuestra vida, aceptando su gobierno, sus planes, es la mejor manera de alcanzar la victoria. Con este pensamiento vamos a recibir un consejo importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos justamente para poder recibir un consejo y una invitación más. Jesús dice, el apóstol dice, invocando el poder del Señor, que por Él, por Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es segura, la victoria es posible, pero solo hay un camino de victoria. El Evangelio dice que hay 2 puertas y 2 caminos, pero solo una puerta y solo un camino nos conduce a la eternidad. Es hora de elegir, pero de elegir bien. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias porque la victoria es segura y posible en Jesús. Te damos gracias porque la victoria de Cristo en la cruz asegura nuestra victoria. Te damos gracias porque pones esa victoria a nuestra disposición. Y te pedimos perdón, porque después de todo esto no da para entender cómo aún queremos seguir luchando solos. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos y danos a todos una verdadera victoria sobre el mal, sobre el pecado, preparándonos y anticipando tu regreso. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por su compañía y también estamos felices de presentar y esperar que el día de mañana estaremos junto con ustedes. Esto ha sido Creed en sus profetas.